¿Qué tal, amigos? Soy Yolanda Silva y ya nos encontramos aquí en su programa Enfoque Legal. El día de hoy podemos decir que tenemos un programa bastante controversial e importante. Vamos a hablar sobre la judicialización de la política aquí en nuestro país. Y para ello tenemos la presencia del abogado, el doctor Raúl Noblecilla Olaechea. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Yolanda. Después de tiempo, felicitarte por tu programa y encantado de verdad de estar aquí. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí, y vamos a tocar, como te comenté, este tema de la judicialización, ¿no?, de la política aquí en nuestro país. Y bueno, digamos que tú eres no solamente abogado, sino también político, ¿no? Y ¿qué nos puedes comentar en base a toda tu experiencia como abogado y como político sobre este tema en específico? A ver, indudablemente que hoy puedo ser incluso más político, y siendo más político puedo decir que también soy más abogado. Y te preguntas sobre esta confusión de ideas. Y esto, más que una confusión, es aclarar el momento democrático que vive nuestro país. Un momento en donde tenemos una democracia insuficiente, controlada, en donde muchos casos judiciales están bajo la suerte de la política, bajo la suerte de lo que vendría a ser el derecho al enemigo, ¿verdad? En donde aquellos que pueden tener el control de la institución del Ministerio Público, el control incluso de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial, pueden tener, y es que tienen esa suerte de poder controlar a sus adversarios y a sus enemigos, tanto adversarios políticos propiamente dicho, como también los poderosos grupos de poder económico que utilizan los mismos mecanismos en una suerte de cuidado de sus intereses. Entonces, en esa situación me encuentro, Yolanda. Yo estudié Derecho, soy abogado, todos somos políticos, no hay que estudiar para eso, claro, pero sí he tomado la decisión de ejercer en política, y hoy me encuentro, como digo, en esta, más que disyuntiva, en esta dualidad de tener que ejercer a veces pensando más en la política que en el derecho, lo cual no debería ser. ¿Cuál es tu motivación como abogado, porque entiendo que has sido abogado litigante, para ahora ser más político? ¿Cuál ha sido esa motivación tuya? ¿Qué has visto que esté sucediendo aquí en nuestro país, que ahora quieras incursionar más en el tema político, ¿no? Y con todo lo que estamos viendo que está sucediendo también? Los que abrazamos el derecho, Yolanda, tú eres una excelente abogada, más importante aún, una excelente persona, debes coincidir o podemos coincidir. Los abogados tenemos un rol social más que profesional. Somos los convocados a defender no solamente el Estado de Derecho en un país o en nuestro país, sino la justicia. Pero no una justicia limitada a un mero concepto de impartir sentencia o impartir justicia, sino ir más allá, hacer una patria justa, justa en derecho, en leyes, y justa en derechos sociales y económicos para su población. Entonces, cuando yo abrazo la carrera de Derecho, cuando yo ejerzo la carrera de Derecho, empiezo en mi carrera ya profesional a involucrarme en el derecho penal, que es lo que siempre me gustó y me apasionó, porque lo encuentro, o es la rama del derecho, digamos, totalmente ligada a los derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad, por ejemplo, ¿no?, a la presunción de inocencia y a otros principios fundamentales que rigen la libertad del ser humano. Pero es ahí donde se inclina, desde luego, o se hace más evidente el manejo político, ¿verdad? Claro. Entonces, esto a mí me ha enseñado, he tenido casos, como digo, no solo controversiales,
sino netamente políticos. No el caso del señor Luis Nava Guiber, con el tema de Alan García, el caso de Mejía Leca, tesorero de Fuerza Popular. Luego he tenido otros casos ya dentro del gobierno del presidente Pedro Castillo, en donde tuve la suerte y también, por qué no decirlo, el honor de acompañarlo en defensas. Y esto realmente no es que me haya concluido, sino me ha confirmado en cierta manera que vivimos o que nuestra profesión es una profesión más política incluso en determinados momentos. Claro, todos estos digamos, personajes que has mencionado, como Luis Nava, el señor Pedro Castillo, entre otros personajes más, justamente entiendo desde tu posición que son perseguidos políticos, sufren de una persecución política y de alguna manera el tú estar dentro de ese grupo, ¿no? De repente respaldando la posición o de repente el objetivo, qué sé yo, de acuerdo al punto de vista de generar algo bueno para el país. Ahora tú también te sientes un perseguido político porque estás recibiendo, entiendo, muchísimos ataques de ciertos sectores, de repente algunos partidos. ¿Cómo sientes tú esa situación, Raúl? Indudablemente, más que victimizarse, lo siento y lo afronto como el costo que es y significa hacer política en nuestro país. ¿Cuál es el requisito de ser un perseguido político o que se utilice la justicia como herramienta de persecución política? Es rebelarte contra el sistema. Y aquí, Yolanda, hay que ser bastante honesto. Aquí no se trata de conceptos de izquierda o de derecha, no. Se trata de la conveniencia de los grupos de poder hegemónico que controlan el Estado y al controlar el Estado instrumentalizan a su favor los poderes del Estado y las instituciones del Estado. Entonces, no es tanto que la derecha es perseguida, la izquierda es perseguida, no. Son aquellos que en su momento se enfrentan o tienen la osadía de enfrentarse al poder. Ahora, si tú también haces un recuento histórico, ¿es mayor la persecución hacia hombres llamados de izquierda? Sí, por una sencilla razón, porque son eternos rebeldes del sistema imperante, pero que es un sistema que a veces se entibia, se enfría y vuelve a calentarse, pero mayormente siempre está protegiendo intereses de clase, intereses económicos, y los principales enemigos de esos intereses son aquellos que luchan por una justicia social o una verdadera democracia. En ese escenario, vuelvo a repetir, los que nos atrevemos a rebelarnos o enfrentar este sistema nos van a perseguir, digamos, políticamente, ¿no? Y Raúl, pero, o sea, ¿y cuándo es que podría llegar un equilibrio o cuándo esto va a parar? Porque me hablas justamente de un tema histórico, de que siempre ha habido una persecución, sobre todo a la gente que se considera de izquierda. ¿Y por qué esto no cambia? ¿No? O sea, bueno, consideras o me dices de que mayormente son las personas que de alguna manera entran en un estado de revolución contra el sistema, que de alguna manera, digamos, no está de acuerdo de cómo se está manejando un determinado gobierno, por X o N razones, pero ¿cuándo va a parar? Qué buena pregunta. ¿Cuándo? Sí, y qué impotencia a veces, ¿no?, de no tener la certeza. Así De no, ni siquiera del tiempo, sino que realmente pueda cambiar, o al menos contribuir en ese cambio. Sin hacer una situación filosófica, pero tenemos que ser conscientes que la práctica y la evolución del ser humano es una evolución, digamos, económica. Es una evolución de grupos de poder. Y aquí solamente estamos dándole una interpretación materialista a la historia de como seres humanos, ¿verdad? Desde sociedades primitivas hasta la conformación de un Estado. Pero lo que tenemos que advertir es que ese Estado responde a un interés de clase. Y hay que decirlo, porque eso no es ser terrorista ni marxista, eso es simplemente ser objetivo. Los gobiernos en el Perú y en muchas partes de América Latina y aún en el mundo son gobernados más que porque que tú has elegido, por un interés detrás de todo que es el verdadero poder, ¿verdad? Entonces,
ese verdadero poder, utiliza ese Estado para poder controlar el país, para poder, digamos, controlar y defenderse de lo que ellos consideran pueden ir contra sus intereses de clase político y económicamente dominantes. Entonces, cuando uno entiende realmente esto, dice, ¿tenemos una forma? Sí. ¿La democracia debe agotarse hasta donde más se pueda? Por supuesto que sí. Nadie quiere guerra. Nadie quiere revoluciones sangrientas. Porque si no el país no se desarrolla. Así es, pero necesitamos también confirmar que si verdaderamente queremos un desarrollo para el país, que si verdaderamente queremos un pueblo incluido en su propia historia, en su propio devenir, necesitamos democratizar la patria. Y la democratización del país no es una elección cada 5 años. La democratización del país es permitiendo realmente un Estado que atienda las necesidades, pero no por misericordia, sino por derecho de su población: salud, educación, vivienda. 3 ejes fundamentales en un país que lo tiene todo, pero que lo único que podemos advertir es que hay 30 millones de seres injustamente pobres, en un país donde las desigualdades son catastróficas. Raúl, entonces, eso es lo que necesitamos hacer, correcto, democratizar. Correcto, pero nosotros elegimos a los que nos gobiernan. ¿Qué sucede entonces con la población? ¿Por qué elegimos tan mal? Es una pregunta que creo que lo he escuchado por todos lados y a través del tiempo, ¿no? ¿Y por qué elegimos tan mal a este tipo de personajes que de alguna manera sabemos que va a suceder lo que viene sucediendo ahora? No hay unidad, no hay un buen gobierno, corrupción extrema o, digamos, cambios de bando, qué sé yo, intereses personales o de ciertos partidos. ¿Qué está sucediendo entonces con la población que seguimos eligiendo mal? Yo no le echaría la culpa a la población, yo le echaría realmente la culpa al status quo que vivimos y seguimos arrastrando. El pueblo no se equivoca. El pueblo es convencido a equivocarse, el pueblo es manipulado a equivocarse, y cuando pasa algo extraño como que el pueblo no se equivocó, créeme, Yolanda, que se llame Pedro Castillo o XX, ese gobierno no va a durar mucho, porque es un gobierno que puede interferir en los intereses de estos grandes o de las esferas altas de nuestra sociedad, tanto política como económica. Entonces, no es un pecado del pueblo, no hay que echarle la culpa al pueblo de que elija bien o elija mal. El pueblo seguirá eligiendo, pero hasta que nosotros no lleguemos a democratizar el Estado, las elecciones son absurdas. No vamos a cambiar, porque esto no es una elección, no es un problema de cambiar un presidente, es cambiar la estructura del Estado y su visión como Estado. Tenemos que devolverle al Estado una visión social, de bienestar. Nadie te dice repartamos todo entre todos. No, tú tienes todo el derecho de estar usando esta linda computadora, porque es tu esfuerzo, Yolanda, porque es tu sacrificio. Pero tu sacrificio no puede entenderse con 30 millones de seres humanos en el mismo país que tú estás utilizando esto. Claro. Nosotros no estamos pidiendo que los 30 millones tengan una computadora tan bella, porque algunos tendrán o no tendrán, pero lo que no podemos permitir es que el ser humano viva sin dignidad en su propia patria. Claro, no podemos permitir. Lo que le corresponde al gobierno, digamos, es dar bienestar, dar bienestar. De acuerdo a la Constitución. Y ahí te voy a hacer algo que seguramente me puedes hasta criticar. Nos hemos ido, hemos empezado por derecho y terminamos más políticos, es lo mismo. Pero todo el mundo dice, no, pero el que trabaja merece. Nadie te duda que el que se esfuerza más puede merecer más que el que se esfuerza menos. Pero dime, ¿la salud es un premio? No. ¿La educación es un premio? No. ¿La vivienda es un premio? No. El solo hecho de ser humano en esta nave espacial llamada mundo, el planeta Tierra, te da derecho a vivir con dignidad. Eso tenemos que meternos acá y meterlo acá. Y por eso estamos luchando. Y entonces, digamos, tocando el tema de este actual gobierno, porque sabemos muy bien que la señora Dina Boluarte, actual presidenta de nuestro país,
vino, ¿no? Vino, digamos, con el señor Pedro Castillo en la misma plancha, ¿no? ¿Por qué es que ahora, si tenían de repente el partido Perú Posible, digamos, Perú Libre, perdón, un determinado enfoque, un determinado plan de trabajo para nuestro país, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es que ahora parece que todo eso ha cambiado y ahora sigue de repente o se presume que recibe otras instrucciones o está yendo por otro camino? ¿Así ustedes lo ven desde ese punto de vista? ¿O cómo lo... Sí, entiendo tu pregunta y también es para reflexionar mucho. Solamente por un segundo, más que hablar del Partido Perú Libre, del gobierno de Pedro Castillo y de la señora Dina Boluarte, hablemos de partidos en general en nuestro país. Los partidos en general en nuestro país son taxis, son buses que llevan hacia el poder y hacia el gobierno, pero no hay una unidad democrática política en los partidos, vale decir, no hay un proyecto político. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llevamos, o cualquier partido gana una elección, pero no está realmente ganando el partido. Quien gana es una persona y un grupo, pero como partido incluso hasta se disuelve, o quedan estructuras de favores, pero menos de políticamente, digamos, de la esencia política. El triunfo de Pedro Castillo en su momento fue más que del Partido Perú Libre, fue de Pedro Castillo como individuo. Aquí estamos acostumbrados a ponerle cara a los partidos. La gente no te vota por partidos, te vota por rostros, te vota por quién habló mejor, quién puede tener mejores ideas incluso. Lo cual tampoco desmerece al Partido Perú Libre. Pero hay que ser, digamos, además es mi punto de vista, quien ganó las elecciones fue Pedro Castillo en un partido de izquierda, pero sobre todo contraponiendo un orden establecido que fue el pueblo capaz, a pesar de todo, de pasar por alto. Los medios de comunicación, la política del terruqueo, vale decir, todas las campañas en contra de Pedro Castillo del partido no fueron suficientes, lo cual incluso, Yolanda, debe agradarnos, no solo en una posición de Pedro Castillo, sino de que sí es posible democráticamente voltear la tortilla. En paz es posible, pero no suficiente. Y creo que la no suficiencia está demostrada por cómo vivió ese año y un poco más el gobierno de Pedro Castillo, que tuvo errores, por supuesto, y lo que se tenga que investigar, lo digo, que se investigue en justicia y en debido proceso, pero no por eso podemos quitar de lado o dejar de lado que fue un gobierno asediado, fue un gobierno perseguido, fue un gobierno prácticamente con una pistola en la sien, y que lograron su objetivo quienes no tuvieron el respaldo popular. Y entonces la asunción de Dina Boluarte no se puede ver como una continuidad de partido, no. Dina Boluarte es una persona, es un ser humano que le tendrá que rendir cuentas a la historia como asesina y como corrupta, y como haberle dado también moralmente la espalda al pueblo peruano. Pero hay que saber distinguir, no podemos hablar de que viene la continuación de Castillo, no, eso en verdad es absurdo además, es totalmente absurdo.